Recibí un correo electrónico con mi nombre y una foto mía tomada desde el interior de mi propia casa. El remitente sabía cosas que nadie más podía saber, detalles de mi infancia que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mi familia. Hola, soy yo, tu narrador de historias que te mantienen despierto por la noche. Si te gusta lo que escuchas, no olvides suscribirte al canal y apoyarnos para seguir trayendo estas historias que te atrapan. Ahora, déjame contarte cómo empezó todo. Me llamo Damián, y mi vida siempre había sido tranquila, casi monótona, hasta esa noche de octubre. Vivía solo en un pequeño departamento en una ciudad costera, donde el olor a sal y el sonido de las olas eran mi compañía constante. Mi rutina era sencilla, trabajaba desde casa como diseñador gráfico, tomaba café en el balcón al atardecer y de vez en cuando salía a caminar por la playa para despejar la mente. No tenía enemigos, o al menos eso creía. Pero esa noche, mientras revisaba mi bandeja de entrada, un correo sin asunto llamó mi atención. El remitente era una cadena de números y letras sin sentido, algo como X7K9P2Q. Abrí el mensaje, y mi corazón dio un vuelco. La primera línea decía: Damián, sé lo que hiciste en el verano del 2003. Debajo, había una foto mía, sentado en mi sofá, con la laptop sobre las piernas. La imagen estaba tomada desde un ángulo imposible, como si alguien hubiera estado dentro de mi sala, justo frente a mí, sin que yo lo notara. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. El correo seguía: ¿recuerdas la cabaña en el bosque, verdad? La caja de madera que enterraste bajo el roble. ¿No has olvidado lo que había dentro, o sí? Mi mente se disparó al pasado. El verano del 2003. Tenía 17 años, era un chico torpe y lleno de sueños, pasando las vacaciones con mi primo Leandro en una cabaña que mis tíos alquilaban cada año. Ese verano fue diferente, marcado por algo que juré nunca mencionar. La caja de madera. El roble. Nadie, absolutamente nadie, sabía de eso. Ni siquiera Leandro, que estuvo conmigo todo el tiempo. ¿Cómo podía alguien conocer ese secreto? Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. El correo terminaba con una frase que me heló la sangre: si no quieres que el mundo lo sepa, responde a este mensaje antes de medianoche. Miré el reloj. Eran las 10:47 de la noche. Mi departamento, que siempre me había parecido un refugio, ahora se sentía como una trampa. Las cortinas ondeaban ligeramente por la brisa que entraba desde el balcón, y juro que, por un segundo, creí escuchar un crujido en la cocina. Me levanté de un salto, revisé cada rincón, cada armario, cada sombra. Nada. Estaba solo. Pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Volví a la laptop y escribí una respuesta rápida: ¿quién eres? ¿Qué quieres? Dudé antes de enviarlo, pero no había otra opción. El botón de enviar se sintió como firmar un pacto con algo desconocido. Minutos después, recibí una respuesta. Solo una línea: encuéntrame en el muelle viejo mañana a las 3 de la madrugada. Ven solo. El muelle viejo era un lugar olvidado, un esqueleto de madera cubierto de musgo y salitre, donde los pescadores ya no iban. Estaba a unos 15 minutos caminando desde mi departamento, pero la idea de ir allí, en plena madrugada, me llenaba de un terror que no podía explicar. Sin embargo, la alternativa era peor. Si alguien sabía lo de la caja, mi vida podía desmoronarse en un instante. Esa noche no dormí. Cada ruido en el departamento, el crujido del suelo, el zumbido del refrigerador, me hacía saltar. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que recibí un correo extraño sobre un secreto que llevaba años enterrado? No tenía pruebas, solo miedo. Decidí ir al muelle. No porque fuera valiente, sino porque no podía soportar la idea de que alguien más supiera lo que hice. Cuando llegó la hora, me puse una chamarra, tomé una linterna y salí. La ciudad estaba en silencio, salvo por el eco lejano de las olas rompiendo contra las rocas. Mientras caminaba hacia el muelle, no podía dejar de pensar en la caja. En lo que contenía. En por qué, después de tantos años, alguien había decidido desenterrarla, literal o figurativamente. ¿Y si no era una persona? ¿Y si era algo más? La idea me hizo estremecer, pero seguí adelante, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salírseme del pecho. Al llegar al muelle, la niebla cubría todo como un velo. La linterna apenas cortaba la oscuridad, y el olor a madera podrida y agua salada llenaba el aire. Mis pasos resonaban en las tablas viejas, cada uno más pesado que el anterior. Entonces, al final del muelle, vi una silueta.
No era alta, pero había algo en su postura, algo rígido, casi inhumano, que me hizo detenerme en seco. ¿Damián? Dijo una voz. Era grave, áspera, como si no hubiera hablado en días. No respondí. No podía. Mi mente estaba atrapada en un solo pensamiento. ¿Cómo sabía mi nombre? La silueta dio un paso hacia mí, y la luz de mi linterna iluminó algo que no esperaba. Un rostro. Uno que reconocí, pero que no tenía sentido. Era imposible. La luz de la linterna temblaba en mi mano mientras iluminaba el rostro frente a mí. Era Nora, mi vecina de la infancia, la chica que vivía a 2 casas de la mía en aquel verano del 2003. Pero no podía ser ella. Nora había desaparecido esa misma temporada, y todos en el pueblo asumieron que se había fugado. Su familia nunca habló de ello, y con los años, su nombre se desvaneció. Como un eco. Sin embargo, ahí estaba, o al menos alguien que se parecía demasiado a ella, con esos mismos ojos oscuros y esa cicatriz apenas visible en la ceja izquierda. ¿Nora? Mi voz salió como un susurro, apenas audible sobre el murmullo de las olas. Ella no sonrió, no asintió. Solo me miró, con una expresión que era mitad desafío, mitad vacío. No tienes idea de en qué te has metido, Damián, dijo, y su voz tenía un filo que me hizo retroceder un paso. El muelle crujió bajo mis pies, y por un instante pensé que las tablas cederían. ¿Qué quieres? ¿Por qué me enviaste ese correo? Pregunté, tratando de sonar firme, pero mi corazón latía tan rápido que apenas podía pensar. No fui yo quien lo envió, respondió, y dio otro paso hacia mí. La niebla parecía envolverla, haciendo que su silueta se difuminara por momentos. Pero sé lo que hiciste. Y alguien más también lo sabe. Alguien que no va a parar hasta que pagues. Mis piernas temblaron. La caja. El roble. El secreto que había enterrado, literalmente, bajo la tierra húmeda del bosque. Nadie podía saberlo. Había sido tan cuidadoso, tan paranoico incluso entonces. Pero sus palabras me golpearon como un martillo. ¿Quién? Logré articular. ¿Quién más lo sabe? Ella ladeó la cabeza, como si estuviera evaluándome. Si quieres respuestas, ven conmigo. Ahora. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el extremo del muelle, donde la oscuridad era más densa, como si la niebla misma estuviera viva. No quería seguirla. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera, que volviera a mi departamento, que ignorara todo esto. Pero la imagen de ese correo, la foto tomada desde dentro de mi casa, me empujó hacia adelante. Si Nora, o quien fuera esta persona, sabía algo, necesitaba entender cuánto. ¿Y por qué? La seguí, manteniendo la linterna apuntando a su espalda. Sus pasos eran silenciosos, casi como si flotara sobre las tablas podridas. El muelle terminaba en una escalera oxidada que descendía hacia una playa rocosa. Nunca había bajado allí, el lugar era un laberinto de piedras resbaladizas y algas, donde el mar golpeaba con furia incluso en noches tranquilas. Nora no dudó. Bajó los escalones con una seguridad que me desconcertó, y yo la seguí, resbalando un par de veces en el metal húmedo. Cuando llegamos a la playa, ella se detuvo frente a una cueva pequeña, apenas visible entre las rocas. El olor a sal era abrumador, mezclado con algo más, algo metálico que no podía identificar. Aquí dentro, dijo, señalando la entrada. La oscuridad de la cueva parecía tragarse la luz de mi linterna. ¿Por qué aquí? Pregunté, mi voz quebrándose. Dime qué está pasando, Nora. Si eres tú, ¿dónde has estado todos estos años? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que pasó? Ella se giró hacia mí, y por primera vez, vi algo en sus ojos que no era frialdad. Era dolor, un dolor tan profundo que me hizo sentir como si el suelo se moviera bajo mis pies. No todo es lo que parece, Damián. Lo que enterraste no se quedó enterrado. Y no estoy aquí para salvarte. Estoy aquí porque no tengo otra opción. Antes de que pudiera responder, un ruido seco vino desde la cueva. Como un golpe, algo pesado cayendo contra la roca. Mi instinto me dijo que corriera, pero Nora ya estaba entrando, y algo en su determinación me arrastró con ella. La cueva era estrecha, el aire frío y húmedo. Mis pasos resonaban, y el sonido del mar se apagaba a medida que avanzábamos. La linterna iluminó paredes cubiertas de musgo y charcos que reflejaban la luz como espejos rotos. Entonces, lo vi. En el fondo de la cueva, había una mesa improvisada, hecha de tablas viejas. Sobre ella, un objeto que me detuvo en seco, una caja de madera, idéntica a la que había enterrado hace más de 20 años. Estaba abierta, y aunque no podía ver su contenido desde donde estaba,
el solo hecho de verla allí me hizo sentir como si el mundo entero se derrumbara. ¿Cómo? Empecé, pero Nora levantó una mano para silenciarme. No la toques, dijo, su voz baja pero firme. No todavía. Antes de que pudiera preguntar más, otro sonido rompió el silencio. Pasos. No los nuestros. Venían de más adentro de la cueva, donde la luz de mi linterna no llegaba. Nora se tensó, y por primera vez, vi miedo en su rostro. No estamos solos, susurró. Los pasos resonaban en la cueva, lentos, deliberados, como si quien los daba supiera exactamente el efecto que causaban. Mi linterna temblaba en mi mano, el haz de luz danzando erráticamente sobre las paredes húmedas. Nora se quedó inmóvil, su mirada fija en la oscuridad más allá de la mesa donde descansaba la caja de madera. Mi respiración se volvió pesada, el aire frío quemándome los pulmones. Quise hablar, preguntar quién estaba allí, pero mi voz se atoró en la garganta. El instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Quédate detrás de mí, susurró Nora, su voz apenas un hilo, pero con una autoridad que no admitía discusión. Se movió lentamente, colocándose entre la mesa y la entrada de la cueva, como si intentara proteger algo. O a alguien. Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue peor, un vacío que parecía absorber todos los sonidos, incluso el eco del mar. Entonces, una voz masculina, profunda y rasposa, rompió la quietud. Damián, siempre fuiste tan predecible. Mi corazón dio un salto. Conocía esa voz, aunque no podía ubicarla del todo. Era como un recuerdo borroso, algo que había quedado atrapado en los bordes de mi memoria. La linterna iluminó una figura que emergía de las sombras. Era un hombre, alto, con el cabello desordenado y una barba descuidada que apenas cubría una cicatriz que le cruzaba la mandíbula. Sus ojos brillaban bajo la luz, fríos, calculadores, pero con un destello de algo más, algo personal. ¿Quién eres? Logré decir, mi voz temblorosa. La caja estaba justo detrás de Nora, abierta, tentándome a mirar dentro, pero no podía apartar los ojos de él. El hombre soltó una risa seca, casi sin humor. No te hagas el estúpido. Sabes exactamente quién soy. O al menos, deberías. Verano del 2003. La cabaña. La noche en que todo cambió. Hizo una pausa, y su mirada se clavó en mí como un cuchillo. La noche en que me traicionaste. Mi mente dio un vuelco. ¿Traición? El verano del 2003 no era solo sobre la caja, era sobre un montón de cosas que había jurado olvidar. Leandro, mi primo. Nora, desaparecida. Las noches en el bosque, las risas, las peleas. Y luego, ese día. Ese maldito día en que todo se torció. Pero este hombre, no podía ser él. No podía ser Tomás, el amigo de Leandro que siempre andaba con nosotros, el que se metía en problemas y arrastraba a todos con él. Tomás había muerto. O eso me habían dicho. Un accidente de auto, un año después de ese verano. ¿Tomás? Pregunté, incrédulo. Mi voz sonó más como una súplica que como una pregunta. Él sonrió, pero no había calidez en su gesto. El mismo. Aunque no exactamente como me recuerdas, ¿verdad? La vida tiene una forma curiosa de mantener a la gente viva, incluso cuando todos creen que se han ido. Dio un paso más cerca, y Nora se tensó aún más, como un animal listo para saltar. No te acerques, dijo ella, su voz cortante como el filo de una navaja. Esto no es contigo, Tomás. Déjalo ir. ¿Dejarlo ir? Tomás soltó otra risa, esta vez más amarga. Después de lo que hizo, ¿crees que merece caminar libre? No, Nora. Él va a pagar. Y tú no estás en posición de dar órdenes. La tensión en el aire era insoportable. Sentí que el suelo de la cueva se inclinaba, como si estuviera a punto de colapsar bajo el peso de lo que estaba pasando. La caja seguía allí, abierta, un recordatorio de mi pasado que no podía ignorar. Quise acercarme, ver qué había dentro, confirmar si era la misma que había enterrado. Pero los ojos de Tomás me mantenían clavado en el lugar. ¿Qué quieres? Pregunté, tratando de ganar tiempo. Si eres tú, si estás vivo, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Tomás ladeó la cabeza, como si la pregunta le divirtiera. Porque no se puede huir del pasado, Damián. No para siempre. Alguien desenterró tu pequeño secreto. Alguien lo encontró. Y ahora, todo lo que construiste, esa vida tranquila que tanto te gusta, se va a derrumbar. Hizo una pausa, y su voz bajó a un susurro. A menos que hagas exactamente lo que te digo.
Antes de que pudiera responder, Nora se movió. Rápida, como un relámpago, sacó algo de su chaqueta, un objeto pequeño que brilló bajo la luz de mi linterna. Un cuchillo. Lo sostuvo frente a ella, apuntando a Tomás. No más juegos, dijo. Dile la verdad. Dime por qué estoy aquí. Tomás no parecía sorprendido. Solo levantó una mano, como si intentara calmarla. Cuidado, Nora. No quieres hacer esto más complicado de lo que ya es. Luego me miró. Damián, dile que baje el cuchillo. No quieres que esto termine mal, ¿verdad? Mi mente era un torbellino. Nora, Tomás, la caja, el correo. Todo estaba conectado, pero no podía ver cómo. ¿Y esos pasos en la cueva, los que habían sonado antes? ¿Había alguien más aquí? Miré hacia la oscuridad, más allá de Tomás, pero no vi nada. Solo sombras. Sombras que parecían moverse. Las sombras en la cueva parecían cobrar vida, moviéndose en los bordes de la luz de mi linterna como si tuvieran voluntad propia. El aire estaba cargado, denso, con ese olor metálico que ahora reconocía como algo más que sal y humedad. Era sangre. No sabía de dónde venía, pero el instinto me lo gritaba. Nora seguía con el cuchillo en alto, su respiración agitada pero controlada, mientras los ojos de Tomás brillaban con una mezcla de burla y amenaza. La caja de madera seguía allí, abierta, como una herida en el centro de la cueva, y yo no podía dejar de mirarla, aunque todo en mí me pedía que no lo hiciera. Baja el cuchillo, Nora, dije, tratando de sonar calmado, pero mi voz temblaba tanto que apenas me reconocí. No quería que esto escalara. No sabía quién era el enemigo aquí, si Tomás, Nora, o algo más que acechaba en la oscuridad. Ella no se movió. Sus ojos estaban fijos en Tomás, y por un momento, pareció que el mundo entero se reducía a la tensión entre ellos dos. No hasta que hagas lo que prometiste, respondió ella, su voz baja pero cargada de una furia contenida. ¿Crees que no sé lo que planeas? No soy tan estúpida como él. Hizo un gesto con la cabeza hacia mí, y sentí un pinchazo de humillación mezclado con miedo. Tomás soltó un suspiro, como si estuviera lidiando con un niño terco. Nora, siempre tan dramática. ¿No te cansas? Se acercó un paso más, ignorando el cuchillo. Esto no es sobre ti. Nunca lo fue. Es sobre él. Me señaló con un dedo, y sentí que el peso de su mirada me aplastaba. Damián tiene una deuda que pagar. Y esa caja, hizo una pausa, mirando la mesa. Esa caja es solo el comienzo. ¿De qué hablas? Interrumpí, incapaz de contenerme más. Mi voz resonó en la cueva, más fuerte de lo que esperaba. Dime qué está pasando. ¿Qué hay en la caja? Di un paso hacia la mesa, pero Nora me bloqueó con un movimiento rápido, el cuchillo ahora más cerca de mí que de Tomás. No te acerques, dijo, y había algo en su tono que no era solo advertencia. Era desesperación. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo, y vi algo que me heló la sangre. No estaba protegiendo la caja de mí. Estaba protegiéndome a mí de la caja. Tomás aprovechó el momento para avanzar, sus pasos lentos pero seguros. Pobre Damián. Siempre un paso atrás. ¿De verdad creíste que podías enterrar el pasado y seguir como si nada? Se detuvo a unos metros de nosotros, y su voz bajó a un susurro casi teatral. Lo que hiciste en el 2003 no fue solo un error. Fue un pacto. Y alguien, o algo, siempre cobra. Un pacto. La palabra se clavó en mi mente como una astilla. Recordé esa noche en el bosque, el verano del 2003. Leandro, Tomás, Nora y yo, alrededor de una fogata. Habíamos estado bebiendo, riendo, pero luego la conversación se tornó extraña. Tomás había traído algo, un libro viejo que encontró en la cabaña, con páginas amarillentas y símbolos que no entendíamos. Nos reímos, lo llamamos idiota por tomarlo en serio, pero él insistió en hacer un juego. Un ritual. Algo sobre pedir un deseo, pero con un precio. Yo no quería participar, pero Leandro me convenció. Nora parecía nerviosa, pero no dijo nada. Y luego pasó lo que pasó. La caja. El roble. La promesa de nunca hablar de ello. ¿Qué quieres de mí? Pregunté, mi voz más débil ahora, como si la cueva misma estuviera drenándome. Si sabes tanto, si estabas allí, ¿por qué no fuiste tú quien pagó? ¿Por qué yo? Tomás sonrió, y esta vez había algo cruel en su expresión. Porque tú fuiste el que lo selló, Damián. Tú pusiste la caja en la tierra. Tú pronunciaste las palabras. Y ahora, alguien quiere que termines lo que empezaste. Señaló la caja con un gesto lento. Ábrela.
Mira lo que dejaste atrás. Nora giró hacia mí, el cuchillo todavía en su mano. No lo hagas, dijo, casi suplicando. No sabes lo que estás desatando. No es solo sobre ti. Es sobre todos nosotros. Antes de que pudiera decidir qué hacer, un nuevo sonido cortó el aire. Un crujido, como madera rompiéndose, seguido de un eco que parecía venir de todas partes. La linterna parpadeó, y por un segundo, la cueva quedó en completa oscuridad. Cuando la luz volvió, Tomás estaba más cerca, demasiado cerca, y sus ojos tenían un brillo que no parecía humano. Pero lo que me hizo retroceder no fue él. Fue el sonido de una risa, baja y gutural, que venía de la parte más profunda de la cueva. No era de Tomás. No era de Nora. Era algo más. Algo que no debería estar allí. La risa gutural resonó en la cueva, rebotando en las paredes como un eco que no terminaba. Era un sonido que no pertenecía a este mundo, como si algo antiguo y hambriento hubiera despertado. Mi linterna parpadeó de nuevo, y por un instante, la oscuridad nos tragó por completo. Cuando la luz regresó, débil y titubeante, vi que Nora había retrocedido hasta quedar casi pegada a la mesa donde estaba la caja. Su rostro estaba pálido, el cuchillo temblando en su mano. Tomás, en cambio, no parecía sorprendido. Sus ojos seguían fijos en mí, pero ahora había una urgencia en ellos, como si supiera que el tiempo se estaba agotando. ¿Qué fue eso? Logré articular, mi voz apenas un susurro. El aire en la cueva se sentía más pesado, como si algo invisible estuviera presionando contra nosotros. El olor a sangre era más fuerte ahora, mezclado con algo rancio, como tierra removida. No hagas preguntas que no quieres que te respondan, dijo Tomás, su tono cortante. Se movió hacia la caja, pero Nora lo interceptó, levantando el cuchillo con un movimiento rápido. No la toques, gritó, y su voz resonó con una mezcla de miedo y determinación. Tú sabes lo que pasa si la abren de nuevo. No voy a dejar que esto siga. Tomás se detuvo, pero no retrocedió. En cambio, inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando a Nora. Siempre tan valiente, Nora. Pero no eres la heroína de esta historia. Nunca lo fuiste. Luego me miró, y su voz se suavizó, casi persuasiva. Damián, ábrela. Termina lo que empezaste. Es la única forma de salir de esto. Mi mirada se deslizó hacia la caja. Estaba allí, abierta, pero desde mi ángulo no podía ver qué había dentro. Una parte de mí quería acercarse, mirar, entender por qué ese objeto olvidado había regresado para atormentarme. Pero otra parte, la que aún recordaba el terror de aquella noche en el 2003, me gritaba que no lo hiciera. Recordé el libro de Tomás, los símbolos garabateados en sus páginas, las palabras que pronunciamos como si fuera un juego. Recordé la sensación de que algo nos observaba desde el bosque, algo que no podíamos ver pero que sentíamos en los huesos. Y luego, la caja. Lo que pusimos dentro. Lo que enterramos. No lo hagas, Damián, dijo Nora, su voz quebrándose. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no apartó la mirada de Tomás. No sabes lo que estás a punto de desatar. No es solo sobre nosotros. Es sobre todos los que alguna vez tocaron esa cosa. Antes de que pudiera responder, la risa volvió, más cercana esta vez, como si viniera de las paredes mismas. La linterna parpadeó de nuevo, y esta vez no volvió a encenderse. La oscuridad era total, aplastante. Sentí un roce en el brazo, frío y húmedo, como si algo me hubiera tocado. Di un salto hacia atrás, chocando contra la pared de la cueva. El sonido de mi propia respiración era lo único que llenaba el silencio, hasta que escuché un crujido, como si alguien, o algo, estuviera moviendo la mesa. Nora, grité, buscando a tientas en la oscuridad. Mis manos encontraron solo aire y roca fría. Entonces, un destello. No era mi linterna, sino algo más, una luz tenue, rojiza, que parecía emanar de la caja misma. Iluminó el rostro de Nora, que estaba inclinada sobre la mesa, sus manos temblando mientras intentaba cerrarla. Pero no estaba sola. Había algo detrás de ella, una sombra que no era humana, alta y desgarbada, con extremidades que parecían demasiado largas para su cuerpo. No tenía rostro, o al menos, no podía verlo. Solo había oscuridad donde debería estar su cabeza. Damián, corre, susurró Nora, su voz apenas audible. Pero no podía moverme. La caja estaba brillando ahora, un resplandor pulsante que parecía latir como un corazón. Y dentro, finalmente lo vi. No eran objetos, no eran recuerdos. Era algo vivo. Algo que se movía, que respiraba, que me miraba.
Tomás apareció a mi lado, su mano apretando mi hombro con fuerza. «Es hora», dijo, y su voz tenía un tono que no reconocí, algo que no era del todo él. «Tienes que terminarlo. Ahora». La sombra detrás de Nora se movió, y un grito desgarró el aire. No sabía si era de ella o mío. Todo lo que sabía era que la cueva ya no era solo una cueva. Era una jaula. Y nosotros éramos la presa. El grito aún resonaba en mis oídos, un eco que parecía atrapado en las paredes de la cueva. La luz rojiza de la caja palpitaba, iluminando la silueta de Nora, que seguía inclinada sobre la mesa, sus manos temblando mientras forcejeaba con la tapa. La sombra sin rostro detrás de ella se movía, no como una persona, sino como algo que se deslizaba, como si el aire mismo se doblara a su alrededor. Mi cuerpo estaba congelado, pero mi mente era un torbellino, atrapada entre el impulso de correr y la necesidad de entender qué demonios estaba pasando. «Nora, aléjate de ahí», grité, dando un paso hacia ella, pero Tomás me agarró del brazo con una fuerza que no esperaba. Sus dedos se clavaron en mi piel, y cuando giré para mirarlo, sus ojos ya no parecían los de un hombre. Había algo en ellos, un brillo vacío, como si alguien más estuviera mirando a través de él. «No te metas, Damián», dijo, su voz baja y cargada de una calma escalofriante. «Esto ya no es solo tu historia. Nunca lo fue». Nora giró hacia nosotros, el cuchillo aún en su mano, pero ahora apuntaba hacia abajo, como si hubiera perdido la voluntad de pelear. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su rostro estaba marcado por una mezcla de terror y resignación. «No lo entiendes, ¿verdad?», dijo, su voz rota. «No es solo la caja. Es lo que hicimos. Lo que dejamos entrar». La sombra detrás de ella se acercó, y juro que sentí el aire volverse más frío, como si algo estuviera robando el calor de la cueva. La caja seguía brillando, y ahora podía escuchar un sonido, un murmullo bajo, como voces superpuestas hablando en un idioma que no entendía. Venía de dentro de la caja, y cada sílaba parecía apretar más el nudo en mi pecho. Recordé esa noche en el 2003, el ritual que Tomás insistió en hacer. No era solo un juego. Las palabras que pronunciamos, la sangre que derramamos, el objeto que pusimos en la caja, no era un deseo. Era una puerta. Y la abrimos. «¿Qué es eso?», pregunté, señalando la sombra, mi voz temblando. «Dime qué está pasando, Nora. Si sabes algo, dímelo ahora». Ella negó con la cabeza, sus manos apretando la tapa de la caja como si su vida dependiera de ello. «No es algo que pueda explicarse. Es algo que sientes. Algo que te encuentra». Hizo una pausa, y su mirada se clavó en Tomás. Él lo sabía. Siempre lo supo. Por eso me buscó después de que desaparecí. Por eso estoy aquí. Tomás soltó mi brazo y dio un paso hacia Nora, ignorando la sombra que ahora parecía más sólida, más real. «No finjas que eres inocente, Nora. Todos tuvimos nuestra parte. Tú, yo, Leandro, y Damián». Me miró, y su sonrisa era una máscara de desprecio. Pero Damián fue el que selló el trato. Él fue el que cortó su mano y dejó que la sangre cayera en la caja. Él fue el que dijo las palabras finales. Mis rodillas casi cedieron. Recordé el dolor agudo del cuchillo en mi palma, la forma en que la sangre goteó sobre el objeto dentro de la caja, un amuleto extraño que Tomás dijo que era solo un recuerdo. Recordé cómo el aire se volvió pesado esa noche, cómo los árboles parecían inclinarse hacia nosotros, cómo Nora lloró en silencio mientras Leandro reía, pensando que todo era una broma. Pero no lo era. Y ahora, esa cosa, esa sombra, estaba aquí. Por mí. La sombra se movió de nuevo, y esta vez, Nora gritó. No fue un grito de miedo, sino de dolor. La vi caer al suelo, la tapa de la caja cayendo con ella. La luz rojiza se intensificó, y dentro de la caja, vi algo que no podía comprender. Era como un ojo, pero no humano, un remolino de oscuridad y luz que parecía mirarme directamente. Y entonces, habló. No con palabras, no con sonido, sino con una presión en mi mente, una voz que no necesitaba oídos para ser escuchada. «Termina lo que empezaste, Damián. O todos pagarán». Tomás se acercó a la caja, pero antes de que pudiera tocarla, Nora se puso de pie, tambaleándose, y lo empujó con una fuerza que no parecía suya. «No», gritó. «No dejaré que lo hagas». El cuchillo brilló en su mano, y por un momento, pensé que lo clavaría en Tomás. Pero en lugar de eso, se giró hacia la caja y, con un movimiento desesperado, la cerró de un golpe. La luz se apagó. El murmullo cesó. La sombra retrocedió, como si la oscuridad misma la hubiera absorbido.
Pero el silencio que siguió no era un alivio. Era una amenaza. Tomás se tambaleó hacia atrás, su rostro contorsionado por la furia. «Idiota», gritó. «No sabes lo que has hecho. Ahora no hay vuelta atrás». Nora se giró hacia mí, jadeando. «Corre, Damián. No mires atrás. No confíes en él. No confíes en nadie». Antes de que pudiera responder, un crujido resonó en la cueva, y el suelo tembló. La mesa se inclinó, y la caja cayó al suelo, abriéndose de nuevo. La luz volvió, más fuerte, más hambrienta. Y la sombra estaba de vuelta, más grande, más cerca. El resplandor rojizo de la caja llenaba la cueva, pulsando como un corazón enfermo. La sombra, ahora más definida, se alzaba detrás de Nora, sus contornos retorcidos, como si estuviera hecha de humo y pesadillas. No tenía rostro, pero sentía su mirada, una presión que me aplastaba el pecho y hacía que cada respiración fuera un esfuerzo. Nora estaba de rodillas, con las manos aún en la caja, como si intentara mantenerla cerrada por pura fuerza de voluntad. Tomás, a pocos pasos de mí, tenía los ojos encendidos con una mezcla de furia y algo más, algo que parecía casi éxtasis. «Damián, muévete», gritó Nora, su voz rasgada por el esfuerzo. Pero mis piernas no respondían. La caja estaba abierta de nuevo, y lo que había dentro, ese ojo, ese remolino de oscuridad y luz, me miraba directamente, como si pudiera ver cada rincón de mi alma. Las palabras que había pronunciado en el 2003 resonaban en mi cabeza, nítidas como si las hubiera dicho ayer: que el precio sea pagado. Que la deuda sea saldada. En ese momento, pensé que era solo un juego, una tontería de adolescentes. Pero ahora, frente a esa cosa, supe que había sido mucho más. Tomás dio un paso hacia la caja, pero esta vez no había burla en su rostro. Había determinación, como si estuviera a punto de cumplir un propósito que había esperado años. «No luches contra esto, Damián», dijo, su voz baja, casi hipnótica. «No puedes detenerlo. Nadie puede. Pero puedes decidir cómo termina. Ábrela. Termina el ritual. O todos los que alguna vez estuvieron involucrados pagarán el precio». Nora se puso de pie, tambaleándose, el cuchillo aún en su mano. Su rostro estaba cubierto de sudor y tierra, pero sus ojos ardían con una furia que no había visto antes. «No le escuches», gritó. «Él no quiere salvarte. Quiere usarte. Como me usó a mí». Se giró hacia Tomás, el cuchillo temblando en su mano. «¿Crees que no sé lo que hiciste? ¿Crees que no sé por qué estoy aquí?» Tomás la miró, y por un momento, pareció que iba a responder. Pero entonces, la sombra se movió. No fue un paso, no fue un gesto. Fue como si el espacio mismo se doblara, y de repente estaba entre Nora y Tomás, más alta, más sólida, con esos brazos largos y retorcidos extendiéndose hacia la caja. Un sonido salió de ella, no una risa esta vez, sino un gemido bajo, como el viento atrapado en una tumba. Nora reaccionó primero. Con un grito, levantó el cuchillo y lo clavó en el aire donde debería estar la sombra. El metal atravesó nada, pero la criatura retrocedió, como si el acto en sí la hubiera herido. La caja dejó de brillar por un instante, y el murmullo en mi cabeza se apagó. Pero solo fue un momento. La luz volvió, más intensa, y la sombra se giró hacia Nora, sus movimientos rápido, predatorios. «No», grité, y sin pensarlo, corrí hacia ella. No sé de dónde saqué el valor, pero la empujé lejos de la caja, lejos de la sombra. Caímos juntos al suelo, el cuchillo resbalando de su mano y perdiéndose en la oscuridad. La caja seguía abierta, y ahora podía ver más claramente lo que había dentro. No era solo un ojo. Era un portal, una grieta en la realidad que parecía tirar de mí, como si quisiera arrastrarme al otro lado. Tomás aprovechó el caos. Se lanzó hacia la caja, sus manos extendidas, pero antes de que pudiera tocarla, algo lo detuvo. No fue Nora, no fui yo. Fue la sombra. Un brazo, o lo que parecía un brazo, lo envolvió, levantándolo del suelo como si no pesara nada. Tomás gritó, un sonido que no era solo de dolor, sino de sorpresa, como si no esperara esto. «No», rugió. Esto no era parte del trato. La sombra no respondió. Lo lanzó contra la pared de la cueva con una fuerza que hizo temblar el suelo. Tomás se desplomó, inmóvil, y por un segundo, pensé que estaba muerto. Pero entonces, la caja habló de nuevo, no en mi cabeza, sino en voz alta, con un sonido que era como 1000 susurros superpuestos. «El trato está roto. El precio debe ser pagado». Nora me agarró del brazo,
sus uñas clavándose en mi piel. Damián, escúchame, dijo, su voz urgente, apenas audible sobre el murmullo de la caja. No es solo sobre la caja. Es sobre nosotros. Sobre lo que hicimos. Pero hay una forma de detenerlo. Hay una forma de cerrar la puerta. Hizo una pausa, sus ojos buscando los míos. Pero no te va a gustar. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, el suelo tembló de nuevo, más fuerte esta vez. Las paredes de la cueva comenzaron a agrietarse, y el aire se llenó de un zumbido que hacía que me dolieran los dientes. La sombra se alzó sobre nosotros, más grande que antes, y supe que no teníamos mucho tiempo. La caja estaba llamando, y no iba a parar hasta que alguien respondiera. El zumbido en la cueva era ensordecedor, un rugido que parecía surgir de la tierra misma, como si la realidad se estuviera desgarrando. La sombra se alzaba sobre nosotros, ya no solo una forma vaga, sino una presencia sólida, con contornos que parecían retorcerse contra la lógica. La caja brillaba con una luz que quemaba los ojos, y el portal en su interior, ese ojo imposible, esa grieta en el mundo, latía con una energía que me hacía sentir pequeño, insignificante, como si fuera un insecto atrapado en una telaraña. Nora seguía aferrándome el brazo, su respiración entrecortada, mientras Tomás yacía inmóvil contra la pared, su cuerpo desmadejado como un muñeco roto. Damián, escúchame, dijo Nora, su voz cortando el caos como un cuchillo. Hay una forma de cerrar esto. Pero requiere un sacrificio. El mismo que hicimos aquella noche. Sus ojos, llenos de un dolor que no podía comprender del todo, se clavaron en los míos. Sangre. La tuya. La que selló el pacto. Mi mente retrocedió al 2003, a esa noche en el bosque. El cuchillo en mi mano, el corte en mi palma, la sangre goteando sobre el amuleto dentro de la caja. Las palabras que pronuncié, convencido por Tomás, mientras Leandro reía y Nora miraba con los ojos muy abiertos. No sabía entonces lo que estaba haciendo. Pero ahora, frente a esa cosa, lo entendí. Habíamos abierto una puerta. Y la única forma de cerrarla era con el mismo precio que pagamos para abrirla. No, dije, retrocediendo un paso, mi voz temblando. No voy a hacerlo. No otra vez. Tiene que haber otra forma. Nora negó con la cabeza, sus manos temblando mientras señalaba la caja. No la hay. Lo intenté, Damián. Durante años, después de que desaparecí, intenté encontrar una manera de deshacer lo que hicimos. Por eso me fui. Por eso me escondí. Pero esta cosa, hizo una pausa, mirando la sombra que ahora se alzaba hasta el techo de la cueva. Siempre te encuentra. Y ahora te ha encontrado a ti. La sombra emitió un sonido, no un gemido ni una risa, sino un rugido que hizo temblar las paredes. Las grietas en la roca se ensancharon, y pequeños fragmentos cayeron al suelo. Sentí el suelo vibrar bajo mis pies, como si la cueva estuviera a punto de colapsar. La caja seguía abierta, y el portal dentro de ella parecía crecer, como si estuviera consumiendo el espacio a su alrededor. Podía sentir su atracción, una fuerza que tiraba de mí, no solo de mi cuerpo, sino de algo más profundo, algo que no podía nombrar. Tomás se movió. No estaba muerto. Se levantó lentamente, con una mano apoyada en la pared, su rostro cubierto de sangre y polvo. Pero sus ojos seguían brillando con ese fulgor extraño, como si algo más estuviera dentro de él. Hazlo, Damián, dijo, su voz rasposa pero firme. Es tu única oportunidad. Termina el ritual. O todos moriremos aquí. Nora se interpuso entre mí y la caja, su cuerpo temblando pero decidido. No le creas. Él no quiere cerrar la puerta. Quiere abrirla por completo. Quiere lo que está al otro lado. Hizo una pausa, y su voz se quebró. Por eso me buscó. Por eso me trajo aquí. Él sabía que yo intentaría detenerlo. La sombra se movió de nuevo, y esta vez no fue hacia Nora ni hacia mí. Fue hacia Tomás. Lo envolvió como una ola, y él no luchó. En cambio, extendió los brazos, como si la abrazara. Sí, susurró, su voz ahora mezclada con algo que no era humano. Termina lo que empezaste, Damián. Déjame salir. Mi corazón latía tan rápido que pensé que explotaría. Miré a Nora, luego a la caja, luego a la sombra que ahora parecía fusionarse con Tomás. Recordé cada detalle de esa noche en el 2003. No solo la sangre, no solo las palabras. Recordé lo que deseé. Todos lo hicimos. Tomás quería poder. Leandro quería riqueza. Nora no dijo su deseo en voz alta, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Y yo deseé olvidar. Olvidar el dolor,
la culpa, el peso de mi vida. Y lo conseguí. Durante años, viví como si nada hubiera pasado. Pero el precio siempre estuvo ahí, esperando. Damián, dijo Nora, su voz suave ahora, casi suplicante. Si haces esto, si das tu sangre, no solo cerrarás la puerta. Te llevará con ella. Pero si no lo haces, miró la sombra, que ahora era una masa informe, con Tomás en su centro. Todos los que alguna vez estuvieron cerca de ti pagarán. Leandro. Tus padres. Todos. El nombre de Leandro me golpeó como un puñetazo. No lo había visto en años, no desde que se mudó al otro lado del país, cortando contacto después de ese verano. Pero sabía que no estaba a salvo. Nadie lo estaba. La caja no era solo un objeto. Era un contrato. Y yo era el firmante. Tomé una respiración profunda, el aire frío quemándome los pulmones. Di un paso hacia la caja. Nora intentó detenerme, pero la empujé suavemente a un lado. Si hay una forma de terminar esto, lo haré, dije, aunque cada palabra se sentía como una piedra en mi garganta. Pero no por él. Por ti. Por todos nosotros. La sombra rugió, un sonido que hizo que el suelo se sacudiera con violencia. La cueva estaba colapsando, las paredes crujiendo como si estuvieran a punto de ceder. Me arrodillé frente a la caja, mis manos temblando mientras buscaba el cuchillo que Nora había dejado caer. Lo encontré entre las rocas, su hoja fría contra mi piel. Miré el portal, ese ojo que parecía conocerme mejor que yo mismo, y corté mi palma, como lo hice hace tantos años. La sangre goteó, cayendo sobre la caja, y el murmullo en mi cabeza se convirtió en un grito. La luz se intensificó, cegadora, y la sombra se lanzó hacia mí. Pero no llegó. Nora gritó algo, palabras que no entendí, y de repente, la caja comenzó a cerrarse sola, como si la sangre hubiera sido suficiente. La sombra se retorció, soltando un alarido que me hizo caer de rodillas. Tomás, o lo que quedaba de él, se desplomó, su cuerpo inmóvil una vez más. La luz se apagó, y la cueva quedó en silencio. Cuando abrí los ojos, la caja estaba cerrada. La sombra había desaparecido. Nora estaba a mi lado, respirando con dificultad, su rostro cubierto de lágrimas. Lo hiciste, susurró. Lo cerraste. Pero no me sentía victorioso. Sentía un vacío, como si algo dentro de mí se hubiera ido con la sombra. Miré a Nora, buscando respuestas. ¿Qué era? Pregunté. ¿Qué fue todo esto? Ella negó con la cabeza, sus ojos fijos en la caja. No lo sé. No del todo. Pero sé que no éramos nosotros los que controlábamos. Nunca lo fuimos. Hizo una pausa, y su voz se volvió más suave. Tomás quería usarla. Quería lo que había al otro lado. Pero ahora está cerrada. Por ahora. Salimos de la cueva, dejando atrás a Tomás y la caja. No quería tocarla, no quería llevarla conmigo. Cuando llegamos a la playa, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido. Nora se detuvo, mirando el mar. No vuelvas a buscarme, Damián, dijo. Y no vuelvas a abrir esa caja. No importa lo que pase. Asentí, aunque no estaba seguro de entender. Ella se alejó, su figura desvaneciéndose en la niebla, y yo me quedé solo, con la sangre aún goteando de mi mano. Volví a mi departamento, pero no pude dormir. No pude dejar de pensar en la caja, en la sombra, en lo que casi desatamos. Y en una pregunta que no podía responder, ¿quién envió el correo? Porque, en el fondo, sabía que no había sido Tomás. Ni Nora. Había alguien más, alguien que sabía lo que hicimos y que aún podría estar observándome. Si alguna vez han sentido que algo los sigue, algo que no pueden explicar, déjenme un comentario. Quiero saber si estoy solo en esto. O si, tal vez, lo que cerramos esa noche no se ha ido del todo.